Vamos a ir a la Biblia, entonces, a Marcos capítulo 11. Bien, esto es en los últimos días del Señor Jesús, una historia que para mí siempre ha sido fascinante. En concreto, los últimos versículos. Bueno, os digo, ¿no? Al final de este pasaje tenemos la sección cuando Jesús dice que básicamente que el que tiene fe podrá mover montañas, usa la frase, ¿no? Si le dices a este monte, vete y échate en el mar, y lo dices con fe, se hará. Y es una frase curiosa, ¿no? Porque es como muy, una frase casi como exagerada, pensamos, es una cosa rara para entender. Y bueno, vamos a verlo. Como todo, un pasaje difícil, una cosa que dice Jesús difícil, muchas veces queda claro cuando lo miras dentro de su contexto. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, mirar en contexto de la historia más grande lo que está pasando ahí y ver las palabras de Jesús. Pero bueno, el título para el mensaje: llamados a la fidelidad. Esto es decir, es llamados a hacer cumplir nuestro compromiso. Uno que tiene un contrato de trabajo, pues tiene que ser fiel a su contrato, ¿no? Tiene que cumplir con lo que ha prometido hacer. El cristiano es un hijo de Dios y eso viene con compromiso, viene con responsabilidad. Es una relación adoptiva, ¿no? Entre Dios y su familia, los hijos que ha adoptado, y eso viene con responsabilidad de ser fieles. Y de eso trata el pasaje para hoy. Vamos a empezar orando e iremos directamente al libro de Marcos. Nuestro Padre, te damos gracias por traernos aquí, gracias por tus bendiciones, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Pido que nos guíes hoy, nos ayudes ahora en este pasaje a entender pues lo que tú quieres que aprendamos hoy. Pedimos que sea de bendición y de ayuda a todos. Y bueno, que tú seas glorificado en todo. Ayúdame a mí a hablar claramente, que esto sea de provecho para todos. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Bueno, hoy voy a intentar vigilar mucho la hora para que tengamos tiempo de ensayar un poco con María Jesús antes de que se tenga que ir. Así que vamos a intentar quedarnos en el pasaje, no distraerme demasiado. En Marcos capítulo 11, entonces, tenemos a Jesús. Esto es en la última semana de su vida, bien, en contexto está entrando y saliendo de Jerusalén, los últimos días antes de pues, la crucifixión. De hecho, ya ha entrado, fue su entrada triunfal en Jerusalén, cuando entró sobre el asno y le pusieron los ramos y los mantos. Todo eso ha ocurrido ya. Ahí estamos en esta última semana. Y el día siguiente, bueno, el contexto inmediato, lo que había ocurrido antes: Jesús había estado en Jerusalén, esto después del Domingo de Ramos. Dice que había estado en el templo, había visto cosas y se queda allí, ¿no? Dice el versículo 11, no lo tengo aquí apuntado, pero que vio los quehaceres del templo, se vuelve a casa y dice, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, hola Tapi, bienvenida. Decía antes, lo siento por no avisar de la carrera, que habrá causado muchos problemas para llegar. Se me pasó por completo avisarlo a la iglesia. Jesús está en Betania, es un pueblo muy cercano a Jerusalén. Ahí es el pueblo donde estaba Lázaro, donde Lázaro murió y Jesús le resucitó. Ahí están María y Marta. Ahí es donde leímos antes que la mujer le ungió a Jesús con el frasco de alabastro. Es un pueblo que está a un par de kilómetros de Jerusalén. Dice que entre Betania y Jerusalén tuvo hambre Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Las higueras, bueno, en el sur de España hay muchas higueras, aquí arriba no tanto. Las higueras son muy comunes en Israel. Eran pues un árbol de sustento, un árbol que daba fruto y eran muy típicos, bien, para comer. Es un árbol muy fácilmente reconocible, tiene hojas grandes. Quizás por eso en el huerto de Edén, pues dice que Adán y Eva cogieron hojas de higuero para hacerse los vestidos, porque eran hojas grandes y visibles. Pero la higuera, antes de dar higos, pues brotan
estas hojas, por lo que entiendo. Tampoco soy yo experto en la botánica, pero lo que entiendo es eso. Al ver un árbol de lejos con hojas, se esperaba ver que tenía higos, que tenía fruto. Viendo que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero dice, cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Esto ocurre en, creo que es marzo, en nuestros meses sería marzo, y la época de higos no era más adelante, hasta abril o mayo. Así que era temprano, pero de todas formas el árbol estaba dando señales de producir de antes. ¿Qué podía pasar si tenía agua suficiente o lo que sea? Pues la temporada podía empezar antes. Pero Jesús lo ve de lejos, se acerca y básicamente, pues, ay, qué pena, ¿no? No hay el fruto prometido, prometido por las hojas. Esto es algo que no tendría más significado que pues simplemente, pues, no hay, pues buscas otra cosa o vas adelante y lo que sea. Pero Jesús va a aprovechar de esta situación para dar una lección. ¿Bien? Y esto era la forma de enseñar de Jesús muy típica. Él usaba ilustraciones muy típicamente. Hablaba de las cosas que había alrededor, hablaba de la naturaleza, hablaba de, pues, bien, bueno, buenos días, hablaba de, pues en sus parábolas, el sembrador sembrando semilla, hablaba de gente en el campo, hablaba de cosas que se veían y muchas veces, pues, inspirados seguramente en lo que había en su alrededor. Y en este caso va a convertir esta interacción con el árbol en otra lección. De hecho, en el libro de Lucas tenemos esta historia, bueno, tenemos muy parecido a esta historia, pero en formato parábola. Bien, así que esto seguramente Jesús usaría esta lección en formato parábola también. En esta ocasión, pues es una historia que ocurrió literalmente, pero Jesús usaría esta ilustración general, pues repetidas veces en su ministerio seguramente. Dice entonces, el árbol que prometía, digamos, dar fruto, el árbol evidentemente pues no tiene inteligencia, el árbol simplemente pues produce o no produce según lo sano o no sano que es, o las condiciones meteorológicas. Pero Jesús dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bien, ahora, esto podría ser una maldición, digamos, sobre el árbol, como un castigo sobre el árbol. También podría ser que Jesús reconoció que tenía una enfermedad del árbol, tenía un gusano o alguna cosa así natural que hacía que no iba a producir. Yo no tengo ni opinión ni idea de cuál de las dos opciones es, ¿no? Es posible que Dios, para dar una lección, pues hizo una maldición, digamos, sobre este árbol. Al final el árbol no es, por mucho que lo digan algunos, pues no es una entidad con conciencia, no es una entidad con valor intrínseco como la de una persona. Y quizás Jesús simplemente quiere convertir esto en una lección. Pero, sea cual sea la motivación, ¿no? Quizás es un milagro, o porque Jesús reconoció lo que estaba pasando, o porque Jesús hizo un milagro sobre el árbol. Pero Jesús dice esto, ¿no? Este árbol ya no va a dar más fruto. Lo oyen sus discípulos y avanza la historia. No ocurre más en esta interacción, ¿no? Si intento imaginar cómo habría pasado, pues yo me imagino Jesús, pues lo haría, y no creo que fuera una cosa espectacular ni súper obvia. Dice que lo escucharon los discípulos, yo creo que fue un poquito de paso, como que simplemente pues se acercó al árbol, pero nada, pues nada, nos vamos a Jerusalén, dice lo del árbol y continúan. Bien, no creo que no es una cosa que se enfade Jesús y se enfada con el árbol, le tiene una rabieta y le condena al árbol o algo así, ¿no? Jesús va a convertirlo en una lección más adelante. Dice entonces, la historia avanza, versículo 15, vinieron pues a Jerusalén, que es lo que tenían pensado, no era su cometido, otra vez, la mala conexión. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Bien, justo antes de
de esta historia, pues nos dice que Jesús había estado en Jerusalén mirando las cosas, no había hecho escándalo, pero venía con la intención de hoy ponerse manos a la obra y, bueno, dice eso, echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esto se convierte en un alboroto grande. Bueno, esto es una historia muy famosa del Señor Jesús, ¿no? Todos ya lo conoceremos. Para los que no tengan más contexto, para los que no sepan igual, en el templo, bueno, en la cultura de los judíos, tenían por lo menos 3 veces al año 3 fiestas o 3 fechas cuando los judíos venían a Jerusalén a sacrificar. Era parte de su cultura, parte de su religión, y se desplazaba toda la nación dentro del plazo de un par de días, y venían a Jerusalén, sacrificaban un animal, y en cada fiesta había un ritual un poco diferente, ¿no? Pero sacrificaban algo en representación de arrepentimiento, de pedir a Dios perdón por los pecados, y bueno, esto era parte del ritual. Todos tenían que entrar al templo para esto, ¿no? El propósito del templo, la función del templo era hospedar, o era el lugar donde se hacía esta actividad. Claro, en una semana de Pascua, que es cuando estamos en estos momentos, habrían miles y miles y miles de sacrificios uno tras otro. Bien, porque venía toda la nación a este lugar. Estaría muy organizado, bien, porque esto se hacía todos los años. Y como muchas veces pasa, cuando hacemos algo ritualmente, cuando hacemos algo regularmente, como por ejemplo, digamos, todos los años celebramos la Navidad, o todos los años celebramos la Pascua, o la Semana Santa, lo hacemos todos los años, se convierte en una rutina y muy fácilmente es simplemente un evento, sin más, algo más en el calendario, sin y realmente perdemos el propósito de lo que estamos celebrando. Ahora hay una diferencia porque la Biblia nunca manda celebrar la Navidad. O sea, no tenemos una orden de Dios de que hay que hacer en esta fecha tal cosa. Es tradición cristiana, es buena tradición, creo yo, pero, o sea, hay una diferencia en que esto era una parte de la ley de Moisés. Los judíos tenían la obligación moral de ir a Jerusalén, de celebrar esto, y no era simplemente una fiesta sin más, era con un propósito muy, muy grande, ¿no? Era ir a Jerusalén para hacer sacrificio y pedir perdón a Dios por los pecados. Esto era la cuestión principal de la celebración de la Pascua. Claro, pero como era rutina, era una cosa que se hacían todos los años, pues la logística se había normalizado de la forma más eficiente posible. En vez de todos traer su sacrificio a Jerusalén, que logísticamente era evidentemente complicado, tienes a miles de personas caminando a Jerusalén, si tienen que traer además animales y comida para esos animales y todo lo demás, se hace mucho más complicado. Pues muchos venían a Jerusalén y ahí compraban un sacrificio, ¿no? Compraban un cordero, una paloma o lo que fuera en el caso. Que no estaba prohibido por la ley, no era algo malo en sí. Pero había llegado al punto donde, o sea, habría competencia, competición, lo que fuera, sería todos los de la región tendrían tendrían la competencia por vender sus animales, especialmente en este tiempo. Ya os podéis imaginar como en Navidades todos se compran el cordero, los langostinos o lo que fuera para la Navidad, pues lo mismo en estos tiempos, ¿no? Suben los precios, se prepara la logística porque muchos van a estar comprando. Bueno, llegó a tal punto que dentro del templo mismo había un mercado, bien, mercado para comprar todas estas cosas. Y había mucho, habían animales, habían comida, habían cambistas de dinero, porque la gente traía dinero de otro país y lo tenían que cambiar. Y todo esto era con... tenemos escritos de otras partes, ¿no? Que describen el proceso. Y los que estaban en el templo cambiando dinero y vendiendo animales eran muy inescrupulosos. O sea,
estaban allí chantajeando a las personas a lo máximo. Y leemos, ¿no?, de la gente que hacían la conversión del dinero a una tasa súper alta, les pedían mucho por la conversión, después les vendían un animal, muchos traían su propio animal, los que estaban en el templo decían es que este animal tiene un defecto, no sirve, te lo compramos y te vendemos otro animal al doble de precio, y después iban y vendían el animal que habían comprado al próximo vendedor, como uno, o sea, había de todo, os podéis imaginar cómo es el mundo. Había abuso total de los que estaban viniendo a cumplir un propósito espiritual, ¿no? Al final este evento era un evento espiritual, donde el enfoque era venir a adorar, orar, pedir perdón por los pecados. Se convirtió en un desastre. Y claro, todos vienen, saben que les están tratando mal, todos vienen, tienen un sabor malísimo en la boca. No creo que estuvieran pensando en una mentalidad buena para adorar, después de haber sido chantajeado 5 veces para tener un sacrificio. Era un ambiente terrible, completamente antitético al propósito de la fiesta, bien, digamos. Y bueno, sin más, la gente había abusado completamente de un evento religioso para ganancia. Y estaban involucrados los sacerdotes, hasta el más arriba en el templo, ¿no? Estaban ahí, había muchísima corrupción aquí. La gente, y esto era típico, o sea, Jesús muchas veces iba a por este tipo de corrupción religiosa en Jerusalén. Por eso se metía tanto con los fariseos y los escribas y los religiosos, porque, como siempre ha ocurrido en toda la historia, ¿no?, en el nombre de la religión la gente se estaba haciendo rico. La gente estaba aprovechando de la gente, abusando y haciendo cosas contrarias a lo que se supone que era la religión. Bueno, Jesús estaba muy en contra, evidentemente. Esto es su casa, o sea, piensa, Él es Dios. Esta celebración no tiene ningún propósito más que hablar del Cordero del mundo, que es el Señor Jesús. Esto es extremadamente grave para Jesús. Y entra y arma un escándalo tremendo. Y me encantaría ver cómo ocurrió. No es la única vez que lo hace Jesús, lo hace por lo menos en otra ocasión, 3 años anterior. Pero yo me imagino, si había una cosa que le enfadaba más que ninguna otra, pues era esto, ¿no? Ver a la gente aprovechándose de los demás en el nombre de la religión, en el nombre de hacer algo bueno, estaban buscando dinero, buscando de todo. Bien, digo, en el mundo cristiano entre comillas, hay de esto y más y peor en muchísimos sitios, ¿no? O sea, hay muchas supuestas iglesias donde todo es un jaleo buscando dinero. Y el pastor tiene su jet privado y su limusina y sus guardaespaldas y todo. O sea, hay mucho de esto de aprovecharse de la religión para ganar dinero. Y es una realidad inescapable de la condición humana, ¿no? En nuestra iglesia, evidentemente intentamos ser abiertos con temas de dinero, intentamos hacer las cosas bien. En este caso, pues yo como soy misionero y vengo de fuera, yo no cobro sueldo de la iglesia, yo no toco el dinero que entra en las ofrendas, no viene a mí en ninguna parte, aunque si en una iglesia normal, pues el modelo bíblico es que el pastor sea pagado, o sea, tenga un sueldo de su iglesia. Eso es lo que vemos en la Biblia, y eso sería la meta algún día para esta iglesia, cuando crezca. Pero no es el caso todavía, porque yo soy misionero y yo tengo un sueldo de fuera. Pero siempre hay el peligro de abusar del dinero dentro de una iglesia, ¿no? Y siempre ha pasado, incluso en iglesias buenas. Y bueno, no hay que ir más allá de los 12 discípulos. Uno de los 12 discípulos robaba del dinero de las ofrendas, ¿no? Judas Iscariote pues metía mano en la bolsa y sacaba dinero para sí mismo. El dinero siempre es una tentación grande, y
siempre es una piedra de tropiezo, digamos, en la religión. Una señal de una iglesia sana, una iglesia buena, evidentemente, es que se gestiona con cuidado y correctamente el dinero. Una iglesia que no es sana, pues se hacen las cosas a escondidas, se hacen las cosas de una forma mala. Pero bueno, Jesús odiaba eso. Como digo, no creo que le hayan visto los discípulos nunca a Jesús tan enfadado como en este momento, lo que me imagino. Ve, vuelca todo, rompe todo. Dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Básicamente se había convertido el lugar sagrado, el lugar que era específicamente para la oración y adoración de Dios, debería ser un ambiente de respeto, de silencio, de introspección. Era un mercadillo, ¿no? Gente entrando y saliendo haciendo ruido y haciendo chantajismo y seguramente robando y de todo. Y Jesús dijo, absolutamente no. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, y esto lo cita del libro de Isaías 56, 7, dice, mi casa, el templo, será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús está citando de Isaías 56, que es hablando del futuro, bien, en la futura Israel, quizás durante el reino del milenio, cuando el templo será el lugar de oración para el mundo entero, ¿no? Y hablando del reino de Jesús sobre todo el mundo. Y el contexto, o sea, el propósito del pasaje en Isaías es justamente esta idea de para todas las naciones. Es la idea de que vosotros existís para abrir la presencia de Dios, abrir el templo a las naciones extranjeras, ¿no? Eso es el propósito fundamental del pasaje en Isaías. Y Jesús está diciendo, básicamente, vosotros estáis siendo un testimonio terrible, aparte de que estáis haciendo mal. Este lugar debería ser un lugar donde gente viene de fuera y ve respetuosamente adoración a Dios, ve gente arrepentida, pidiendo perdón por sus pecados, viniendo humildemente, queriendo hacer lo correcto. ¿Y qué es? Es un desastre, es un caos, sois una vergüenza, está diciendo Jesús. Lo habéis convertido en lo opuesto de la casa de Dios, ¿no? Una cueva de ladrones. Y justamente lo enfoca en esta idea de que aquí no va a venir ningún extranjero a conocer a Cristo. Esto no está cumpliendo con su función de evangelismo. Dice, oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Si no era mucho el que fueran corruptos, intentando ganar dinero, vendiendo y haciendo todo lo que hacían, los trapicheos que hacían en el templo, pues si no era mucho, cuando viene Jesús y les condena, les dice lo mal que les hacían, ¿cuál es su respuesta? En vez de arrepentirse, en vez de darle la razón, en vez de sentir vergüenza, directamente pues querían matarle, ¿no? Porque reconocen, o sea, saben que Jesús dice lo correcto, saben que Jesús está interfiriendo en su cartera. Esto no puede ser, vamos a matarlo, ¿no? Así de corruptos eran los líderes religiosos, que es una cosa muy triste. O sea, se supone que esto era el pueblo de Dios, o sea, no había otro templo en todo el mundo, o sea, no había otro templo a Jehová en el mundo, no, esto es el lugar principal de Jehová en todo el mundo. No estamos hablando de simplemente una iglesia entre muchas. No, o sea, si uno quería conocer a Jehová, ¿a dónde iba? A Jerusalén, al templo, y que era una vergüenza. Y los sacerdotes y los escribas, pues, buscan entonces matar a Jesús. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, porque la gente veía que lo que decía Jesús tenía razón. El pueblo no era tonto, ¿no? El pueblo sabía que los sacerdotes estaban robando, estaban aprovechándose, estaban abusando de su posición de autoridad religiosa, espiritual, para ganar dinero, para aprovecharse, para hacerse ricos. Ellos lo veían, pero claro,
que podían hacer. Pero le venían a Jesús y le daban la razón y entendían, y Jesús mostraba luz, ¿no? Jesús dejaba evidente el mal de estos. Y le tenían miedo, evidentemente. Pero dice, al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Y ahora, si nos hemos olvidado de lo de la higuera, aquí es donde volvemos a lo de la higuera. ¿Bien? Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera, la de antes, que Jesús había dicho, nadie más comerá de este árbol, se había secado desde las raíces. Bueno, pausamos aquí, ¿no? Como digo, o Jesús hizo un milagro maldiciendo al árbol o así, o había un problema. Jesús lo reconoció y dijo, este árbol está muerto. Es un muerto viviente todavía. Pero sea cual sea el caso, ¿no? El día siguiente el árbol estaba muerto. La gente lo veía. Se había secado. No tenía agua, no tenía agua, ¿no? El agua viene de las raíces. Problema estaba debajo de la superficie, ¿no? No es que no llegaba sol, no es que, yo qué sé, tenía un bicho en las hojas que lo estaba haciendo daño. No, el problema ¿cuál era? Era las raíces, de donde sacaba su sustento. No tenía agua, por lo cual se secó y no dio fruto. Entonces Pedro, acordándose de lo que había dicho Jesús, dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste, él sí que lo entendió así por lo menos, la higuera que maldijiste se ha secado. Como que, mira, Jesús, es verdad lo que has dicho, ¿no? O sea, recordando lo que había dicho Jesús, que evidentemente es lo que tenía pensado Jesús, ¿no? Es lo que tenía en mente Jesús cuando lo hizo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Jesús dijo, a ver, este árbol no está dando fruto, tiene la apariencia de que todo va bien, pero Jesús conocía lo que había en las raíces, ¿no? Jesús conocía el problema del árbol. Y como digo, o el árbol tenía un problema o Jesús simplemente está convirtiendo esto en una ilustración. No lo sé, no creo que importe. Pero Jesús dijo, no, este árbol no está dando fruto porque por una razón sencilla no tiene sustento en las raíces. No está alimentándose, por lo cual no está cumpliendo con su función. Se ha secado, ya no va a dar más fruto y va a morir. Cuando Jesús, dije antes que hay una parábola, ¿no?, de este pasaje. Cuando Jesús habla en parábola de la higuera, pues dice eso, ¿no? La higuera tiene solo un propósito. ¿Cuál es? Dar higos, ¿no? Si alguien planta una higuera, lo riega, lo cuida, lo poda, lo hace el trabajo esperando que dé higos, y no da higos, ¿qué vas a hacer? Pues lo quemas, ¿no? O sea, plantas otro higuero o haces otra cosa, ¿no? Si metes esfuerzo en un árbol esperando que te dé resultado, pero no lo hace, pues, o sea, no vas a tener pena sobre el árbol porque te da pena, o sea, no, el árbol tiene una función solamente, si no cumple con esa función, el árbol no sirve. Y es lo que es la idea aquí. Esta higuera, si no era capaz de dar frutos, pues no servía. ¿Bien? Evidentemente, pues, o sea, no era ni para sombra ni otra cosa, ¿no? Jesús está hablando simplemente, pues, en la cuestión de que sirve para dar frutos. En la parábola, cuando Jesús habla de esto, pues dice, pues, si no da frutos, lo cortamos, ¿no? Coge el hacha, mata el árbol, échalo al fuego, porque está consumiendo recursos innecesarios. Está aquí, pero sin dar ningún resultado. En este caso, ¿no?, en esta higuera, la lección es la misma. Bien, Jesús está diciendo, no, el árbol que no da frutos es por un problema, está seco en las raíces. No está consumiendo espiritualmente lo que necesita para que después dé frutos, para que cumpla con su propósito. Y si no cumple con su propósito, adiós, ¿no? No sirve para nada. Pedro se maravilla de que Jesús tuviera el discernimiento o el poder de matar un árbol, no lo sé, ¿no? Pero Pedro se maravilla de esto, ¿no? Dice, como ocurriría muy a menudo. Jesús, qué curioso que lo sabías, ¿no? Qué curioso que tú sabías todo esto.
Por lo que entiendo, lo que he leído, en el tiempo de Jesús había una expresión, o sea, lo de mandar un monte al agua o de mover un monte era una expresión conocida en los tiempos de los judíos y se usaba muchas veces para un maestro que llegaba al fondo de un tema difícil, o sea, un argumento, una cuestión difícil. Imagínate un maestro bueno en la escuela o en la universidad que es capaz de enseñar un tema difícil con claridad. De esa persona se decía, esta persona ha movido un monte o es capaz de mover un monte. Eso era simplemente la expresión en los tiempos de Jesús. Esa es la expresión judía, ¿no? Esta persona ha podido mover algo que parece muy, muy, muy grande, ha conseguido llegar al fondo y darle la razón. Por eso dice Jesús más adelante lo del mover montes. Bien, va conectado a una expresión. Respondió Jesús a Pedro, tened fe en Dios. Vamos a dar una pequeña pausa aquí, ¿no? Pero Jesús aquí llega a cuestión de la lección que quiere enseñar con todo esto, ¿no? O sea, esto del árbol, no es que a Jesús realmente le importa el árbol, ni los higos de este árbol, no. Jesús quiere comunicar una lección. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. La fe que es, Hebreos nos dice, tengo apuntado un par de versículos aquí para leer, en Hebreos 11 nos explica lo que es la fe en la Biblia, ¿no? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe que es tener certeza o convicción de algo que esperas, algo que viene en el futuro. Bien, esto es diferente a la definición típica del mundo cuando se habla de la fe. Cuando el mundo habla de la fe, suele decir la fe es gente creyendo en algo invisible, imposible, esperando que sea algo cierto, ¿no? La idea de la fe ciega es gente que, espero que sea Dios cierto, así que voy a poner mi fe, es como uno que está apostando en algo a ver si le sale. Eso no es la fe en la Biblia. La fe es estar convencido de que algo va a ocurrir, aunque no ha ocurrido todavía. No es tener convicción de algo que se espera. No es confiar en algo que va en contra de la razón. No es creer en algo ilógico. No es fe ciega o creerte lo que te dice otra persona simplemente pues porque hay que creer en algo y ya está. La fe no va por ahí. La fe va por la idea de ser convencido, ¿no? Usar el cerebro, usar la inteligencia y estar convencido de la realidad de alguien. Y después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en el libro de Hebreos, o el capítulo 11, pues el autor da un montón de ejemplos de personas en el Antiguo Testamento que por fe en Dios concretamente, actuaron e hicieron cosas difíciles. Hicieron cosas que únicamente se harían porque tenían confianza en la palabra de Dios. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido o creado el universo por la palabra de Dios. Por la fe nosotros creemos en la creación. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es, por ejemplo, creer en la creación. La fe es también, podríamos decir, creer en la evolución, que tampoco se ve. Pero la fe es creer en algo estar convencido de algo que no puedes ver. O sea, porque no lo has visto y no hay forma de verlo con los ojos. La Biblia dice que Dios creó el mundo y nos explica el cómo y el por qué. Y la fe es decir, pues, yo creo que sí. Yo creo en la evidencia de la Biblia en cuanto a lo que Dios ha dicho. Lo que leo en la Biblia es suficiente para convencerme de la realidad de esto. No es, o sea, leo algo y a ciegas lo acepto con lo difícil que me parezca. Estoy convencido por razonamiento de la certeza de algo. Bien.
requiere fe, requiere la misma fe, creer en el razonamiento de la evolución, igual que requiere fe, creer en el razonamiento de la creación. Bien, ambos son el mismo concepto, fe en algo que no se puede ver con los propios ojos. Por la fe nosotros entendemos eso, la creación, y por la fe en el resto del capítulo, pues el autor habla de que Abraham, por su fe en Dios, salió de su hogar y se fue a un lugar futuro confiando que Dios le iba a proveer, le iba a dar un terreno, le iba a dar una familia, y toda la historia de Abraham fue basada en la fe, ¿no? Si Abraham no hubiese confiado en Dios, se habría quedado con lo seguro, se habría quedado en su casa. Pero por creer en Dios estuvo dispuesto a tomar pasos de fe, a salir adelante porque estaba convencido. No es que estaba apostando a ver si le salía la suerte, no, estaba convencido de que Dios iba a proveer por él. ¿Ven? Si lees en las historias de misioneros en el pasado que han ido a lugares súper lejanos, en viajes de un sentido sin saber si iban a volver a casa jamás, y han ido confiando que Dios les guiaría, les proveería, confiando en que Dios les abriría camino. Eso es fe, ¿no? Eso es estar convencido de que Dios va a proveer, Dios va a cumplir con sus promesas, o Dios va a dar lo que uno espera, ¿no? Eso es la fe, la confianza de obedecer a Dios, ¿no? Porque creemos en su carácter, creemos en Dios, creemos en quién es Él. Bien, la fe no es ir en contra de los ojos, no es ir en contra del razonamiento, ¿no? Y muchas veces la persona es que necesitas más fe, ¿no? Necesitas simplemente cierra los ojos y lánzate con más fe. La idea de la fe es estar convencido de algo, ¿sí? La fe del cristiano es una fe razonable, una fe con sentido, una fe de ser, significa ser convencido por algo. ¿Sí? Lo que no es cristiano no puede ser de fe. Bueno, todo depende de cómo estás usando la palabra. La fe no es una palabra espiritual en sí, la fe es esta idea de creer en algo. Ahora, si dices que algo es de fe, depende de lo que quieras decir con eso. Esa frase se usa a veces en la Biblia para algo que es del plan de Dios o de la voluntad de Dios. ¿Bien? Pero la fe, la palabra en la Biblia simplemente la estoy definiendo un poquito, ¿no? La fe es confiar en lo que uno no ve. Para bien o para mal, ¿bien? Puedes tener fe en algo incorrecto también, ¿no? Pero es estar convencido de algo. En el caso del cristiano tenemos fe en ¿qué? En Dios. Bueno, tenemos fe en la Biblia, fe en las palabras de Dios, y por eso actuamos. Es la idea, ¿no? Después hablamos más. Por la fe en Dios, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue hecho, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Bien. Volvemos a las palabras de Jesús. Respondió Jesús a Pedro y le dijo, no, ten fe en Dios, ten confianza en Dios, cree en las palabras de Dios y el carácter de Dios. Cree en lo que dice la Biblia, lo que has aprendido acerca de la naturaleza de Dios, ¿no? Confía en eso. Y si tú conoces y confías en Dios, entonces vas a caminar en fe. Vas a caminar con confianza. No es tomar pasos a ciegas. Es caminar confiadamente, sabiendo que la persona en quien tienes puesta la fe es una persona que va a cumplir. Es confianza en Dios. Dice Jesús a Pedro, porque de cierto te digo, y ahora viene el versículo famoso, ¿no? El versículo curioso del pasaje. Porque de cierto te digo, que cualquiera que dijere a este monte, no imagino apunta a un monte, ¿no? Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto otra vez, había este refrán, ¿no? Del sabio que sabía algo. Y Jesús está hablando seguramente, principalmente, de que él mismo ha hecho esta declaración y esa declaración ha sido cierta.
no en cuanto al árbol. Jesús ha dicho, este árbol no va a producir más fruto, y llegó a ser cierto, por milagro o por identificación. Jesús está diciendo, a ver, este misterio, el mover un monte es descubrir un misterio. Este misterio que te he revelado, si tienes fe, tú harás lo mismo, tú también revelarás misterios, tú también serás capaz de hacer cosas difíciles. Ahora, yo creo que tiene un aspecto literal, o sea, yo cuento eso de la cultura judía, el refrán judío, pero no, o sea, para leer la Biblia no hay que conocer toda la cultura judía, o sea, no es eso imprescindible a la hora de entender la Biblia, ¿no? Esto tiene sentido en las palabras en sí, y las palabras sin más tienen sentido. No sé si me he explicado muy bien con eso, ¿no? Pero, o sea, lo de la cultura lo cuento, pero lo que Jesús está diciendo, a través de la fe, vas a hacer cosas imposibles. ¿Bien? Mover un monte, echar un monte al mar es un ejemplo de una cosa imposible. A través de la fe, vas a ver y vas a hacer cosas imposibles, como tan extremas como echar un monte al mar. Yo tengo mucha curiosidad, no tengo ninguna prueba ni forma de saber que sea cierto, ¿no? Tengo mucha curiosidad si no haya ocurrido esto literalmente en alguno de los milagros de los discípulos después de Jesús, porque después de que se fuera Jesús, los discípulos hicieron milagros de muchos tipos, se fueron a otras naciones, predicaron el Evangelio, hay muchísimo más que ocurrió que lo que tenemos apuntado en los viajes de Pablo. Bien, los discípulos se fueron por todo el mundo predicando el Evangelio. A mí no me sorprendería nada que literalmente en algún momento hayan movido un monte en oración, pedido, Dios, por favor, mueve este monte porque quiero pasar o lo que fuera, haya ocurrido. No hay ninguna evidencia de eso, no hay ninguna prueba, en el cielo sabremos. Pero no me parece nada, o sea, me parece muy razonable que esto haya sido literalmente, Jesús esté hablando de cosas que van a ocurrir literalmente en el futuro. Pero la enseñanza o la cuestión de lo que está diciendo Jesús es, con la fe, si tenéis fe en confianza en mí, vais a hacer cosas imposibles. ¿No? Vas a, por ejemplo, decir al monte, vete, échate al mar. Ahora, la cuestión, y esto lo he escuchado mal explicado alguna vez, Jesús no está diciendo, si tú quieres una cosa arbitraria, bien, como pues echar un monte al mar, pues para tener una vista mejor de lo que está detrás. Y tú simplemente, si eres una persona con mucha fe, con lo que quieras decir con eso, si eres una persona de suficiente fe, vas a poder hacer milagros. Esto se dicen barbaridades de ese versículo. En los círculos donde los cristianos hablan de hacer milagros y señales y curar a gente y cosas así, que casi todo de eso es pura chantajeo. Pero se usan pasajes como este para decir, no, pues tú eres capaz de hacer milagros si solamente tienes suficiente fe. Y si no eres capaz de hacer un milagro es que no tienes suficiente fe todavía, etcétera, etcétera. Esto no va encaminado por allí. Bien, Jesús dice, si confías en Dios, vas a ver milagros. Vas a hacer cosas imposibles y vas a ver cosas imposibles. No es que vas a tener poderes mágicos para hacer cosas por tu cuenta. Que Dios va a hacer su plan y va a ser milagroso. Bien, la salvación de cualquier alma es un milagro. Es una cosa que hace únicamente Dios. Si tú tienes el privilegio de ser parte de ser una herramienta de Dios, un instrumento en la salvación de otra persona, has visto a Dios hacer un milagro a través de parte de tu obra, por tu testimonio o lo que hayas contribuido tú, ¿no? La obra lo hace Dios, el milagro lo hace Dios, pero tú eres partícipe o testigo de este milagro. Y muchas otras cosas, ¿no? Si te pones a servir a Dios, si te pones a perseguir el plan de Dios para tu vida, vas a ver milagros, vas a ver cosas científicamente sin explicación, hechas cosas que únicamente puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque estás confiando en Dios, siguiendo su plan. Estás haciendo como los héroes del Antiguo Testamento, ¿no? Como Abraham, que salió de su casa simplemente confiando en la palabra de Dios.
Dios le dijo, vete, y Abraham se fue en fe. No es que Abraham dijo, yo quiero una casa mejor, me voy y a ver si Dios me da algo. Que Dios le mandó, vete, y obedeció en fe. Nosotros lo mismo. Si confiamos en Dios y seguimos su plan para nuestras vidas, vamos a ver milagros, vamos a ver cosas fuera de la imaginación. Bien, quizás hasta ver un monte echarse al mar, yo no lo sé. Es simplemente un ejemplo de un milagro, ¿no? Si dice a este monte, quítate y échate al mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, y este creer no es, tuvo la idea, la inspiración de pedir algo espectacular y con suficiente fe, no, es creer que esto es lo que Dios quiere, creer que esto es el plan de Dios, no es arbitrariamente hacer un milagro, sino si tú tienes que llegar a otro sitio y hay un monte entre ese sitio y tú, y sabes que es el plan de Dios que llegues allí, confía, Dios moverá el monte, ¿no? Es la idea. Dios va a hacer lo que haga falta para cumplir su plan. Y si te encuentras en esa situación, pide a Dios que mueva el monte y lo hará, ¿no? Literalmente o figurativamente. Si creyera que está hecho, de lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pedís, en fe, vendrá. Otra vez, no es si pides un Lamborghini con suficiente fe, Dios te va a dar un Lamborghini. No es lo que dice Jesús. Bien, el contexto de esta historia, no, Jesús está hablando de este árbol que produce frutos o no produce frutos. Está hablando de un árbol que cumple con su función. Si cumple con su función, irá para adelante. Si no cumple con su función, ¿qué va a pasar? Se secará y se morirá. Vivir en fe es ser como el árbol que da fruto. Es ser fiel, cumplir con el cometido de alguien. Cuando pides en oración, creyendo en fe, en comunión con Dios, lo recibirás y os vendrá. No hay ninguna cosa que sea hecho en fe y no es. Nos quedamos con la idea bíblica de la fe, ¿no? Es que la palabra fe se usa de un montón de formas, un montón de formas raras. Lo que está diciendo aquí de creer, de pedir en fe, es pidiendo, confiando en Dios, no confiando en el plan de Dios y dentro de su plan. No estamos hablando de otra definición arbitraria de la fe. Si pedimos creyendo que es el plan de Dios, creyendo en Dios y estando en comunión con Dios y siendo fieles y obedeciendo a Dios, vendrá, ocurrirá, ¿no? Dios hará el milagro. Cuando miramos esta historia en cuanto a lo del árbol, la aplicación para nosotros, va por esta idea de ser como el árbol que da frutos. Si eres un árbol que da fruto, estás viviendo en fe, estás haciendo lo correcto, ¿no? Por ahí va la idea. Si eres una persona que está cumpliendo con tu cometido, que está dando frutos, que está siendo fiel, entonces vas a ver a Dios obrar, vas a ver a Dios hacer milagros. Si tú no estás dando fruto, ¿la razón cuál es? Porque no estás siendo alimentado. Espiritualmente no tienes agua, no tienes a Dios, no estás creciendo, no tienes la fuente de poder para dar fruto. Y vas a morir o te vas a secar, no vas a cumplir con tu función. Pero el que esté dando fruto, el que esté haciendo el plan de Dios para él, esté produciendo en su vida lo que Dios quiere que esté produciendo, su vida va encaminada por el camino que Dios tiene preparado para ti. Si eso eres tú, vas a ver a Dios hacer milagros, ¿no? Vas a orar y Dios va a contestar. Dios no contesta las oraciones en función de
si oramos, si oramos suficientes veces, o si oramos con suficiente fe, o si oramos de la forma correcta o con las palabras correctas. Dios cumple las oraciones en función de si estamos orando por lo correcto o no. Si estás pidiendo y Dios no te lo da, es que estás pidiendo lo equivocado. Y orar con fe, orar en fe, es orar por lo que Dios quiere para ti. Por eso, cuando oramos es tan importante hacernos la pregunta y encomendar a Dios, ¿no? Si es tu voluntad, Dios, esto es lo que pido. Si no es tu voluntad, no lo quiero, ¿no? Nuestras oraciones van por alinearnos con el plan de Dios, no por darle ideas nuevas a Dios para darnos a nosotros o para hacer en nuestras vidas. Cuando oramos en fe y oramos por lo correcto, pues vendrá eso. Y dice, cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Esto habla de la vida práctica. Así como los fariseos, los sacerdotes en el templo, no estaban viviendo correctamente, no estaban cumpliendo el plan de Dios, estaban siendo unos hipócritas y chantajeadores. Estaban hablando bien, eran como el árbol que daba hojas, que mostraba ser cristiano, demostraba ser bueno, pero por dentro estaba podrido. Cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una de las formas de medir, o sea, quizás la mejor forma de medir tu relación con Dios, si tú estás dando frutos, si estás bien con Dios, es mirar tu relación con los demás. ¿Hay gente en tu vida que no hayas perdonado? ¿Hay una falta de perdón en tu corazón? Eso es una indicación de tu estado para con Dios también. Porque no, como en la parábola del que le pide a su maestro que le perdone, pero después no le perdona a su propio siervo. No entendemos el arrepentimiento y el perdón de Dios si no estamos nosotros perdonando a los demás también. Y aquí puede igual doler, ¿no? Igual toca más cerca de cada uno, porque todos hemos sido heridos, todos hemos tenido que perdonar o no perdonar a alguien. O sea, todos hemos tenido ocasiones para perdonar o no perdonar. Mira tu corazón, porque si no has perdonado a otros, no entiendes realmente el perdón de Dios. No estás entendiendo muy bien tu relación con Dios si tú no puedes perdonar a otro. Bien, no digo que sea fácil, evidentemente las ofensas son difíciles de perdonar, ¿no? Y requiere crecimiento y requiere esfuerzo y la ayuda de Dios para hacer lo correcto, pero mira tu corazón, porque quizás no entiendas bien el perdón de Dios y quizás vas muy mal encaminado. Yo creo que Jesús está haciendo referencia a cuál es tu comportamiento para con los demás. Si tú estás actuando mal con los demás, no eres un seguidor de Dios. No estás produciendo fruto. Eres como el árbol que da señales de ser creyente, pero no lo eres. No estás produciendo ningún fruto. Nosotros al final hay que tener mucho cuidado, porque cuando se predica, cuando estamos hablando de la Biblia, cuando estamos hablando de cuestiones espirituales, es muy difícil de medir nuestra relación con Dios, ¿verdad? No es tangible. Como, ¿le amo a Dios o no? ¿Le obedezco? O sea, son muchas cosas efímeras que son un poco sujetos a interpretación si lo hacemos bien o no. Pero lo que no es sujeto a interpretación es cómo tratas a los humanos, ¿verdad? O sea, eso es a nivel humano. Eso no es en el mundo espiritual, eso es en el mundo físico. Se puede ver y se puede medir. Y es una muy buena indicación de tu condición espiritual también. ¿Cómo tratas a los demás? Hermanos en la iglesia, gente fuera de la iglesia, gente que tienes la orden, el mandamiento de Dios de amar, aunque te odien, aunque sean tus enemigos. ¿Cómo tratas a estas personas? Eso es una buena indicación de tu condición espiritual y si realmente estás caminando en fe o no. Bueno, por eso
Jesús termina con esto, ¿no? Cuando oras y le pides perdón a Dios, asegúrate de que tú estés viviendo conforme a lo que estás pidiendo. Porque si no, es un hipócrita, estás pidiendo algo que no estás cumpliendo tú. No estás pidiendo dentro del plan de Dios, estás pidiendo algo para tu propio beneficio. Bien, entonces, ¿cuál es la enseñanza, cuál es el propósito de este pasaje? Jesús nos está llamando a ser fructíferos, o voy a usar la palabra fieles, a cumplir nuestra función como cristianos. ¿Estamos dando fruto o estamos simplemente aparentando ser cristianos? Si somos fieles, una buena indicación de que estamos caminando en fe y estamos en comunión con Dios, y lo que pedimos Dios lo va a conceder. Si no es el caso, si no estamos dando fruto, somos como los fariseos y los sacerdotes aquí en la historia, ¿no? Que están aprovechándose de los demás, robando, chantajeando, haciendo mal, todo esto. Pues no estamos dando fruto, ¿no? Somos como la higuera que no da nada. Así que somos llamados a ser fieles y ser personas de fe. Es la misma cosa, ¿bien? Como estábamos hablando ayer, la palabra fidelidad y la palabra fe en la Biblia es la misma palabra. Van unidos los conceptos de tener fe y ser fiel. Y si pensamos, ¿no? Si hablamos a nivel humano, ¿en quién vas a tener fe? O sea, un amigo te dice, voy a estar a tal hora en este sitio, voy a hacer esto, y ¿le crees o no? Bueno, si es una persona fiel, le crees. Si no es una persona fiel, no le crees, ¿verdad? Si ha roto, o sea, si dice voy a estar y no está, o si miente, o si rompe, o sea, tú sabes si una persona es digna de fe o no. Y eso es, cuando hablamos de la fidelidad, nosotros si somos personas fieles, somos personas que cumplimos con nuestras promesas para con Dios, nuestras responsabilidades hacia Dios, somos personas de fe. Al final el concepto en la Biblia es la misma. Bien, así que la cuestión del versículo este de echar montes al mar no es tanto concéntrate suficiente, ten suficiente fe en Dios. O sea, la idea no va por ahí. La idea es ser una persona de fe, ser una persona fiel, y verás a Dios hacer milagros. Bien. ¿Tienes un monte en tu vida? Una cosa que te impide una meta, pues hazte la pregunta, ¿esa meta es meta mía o es meta de Dios? O sea, ¿yo debería estar yendo detrás de este monte o es que debería estar yendo en otra dirección? ¿No? Si Dios te quiere allí, no va a quitar el monte. Si Dios te quiere detrás de ese monte, te quitará el monte, ¿no? Figurativamente. Toda la cuestión es, ¿estamos persiguiendo la voluntad de Dios o no? Bien, vamos a terminar ahí. Llamados a la fidelidad. Si hay alguna pregunta o comentario, podemos hablar más. Vamos a estar en la comida, hay mucho tiempo para hablar, pero espero que haya sido de ayuda en este pasaje. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has dado aquí. Pido que nos ayudes a ser personas de fidelidad, o sea, personas fieles y personas de fe. Ayúdanos a vivir como cristianos, como Cristo, a tratar a los demás con amor y respeto y correctamente, y pedimos que nos ayudes a tener nuestras metas y nuestras oraciones en el lugar correcto. Ayúdanos a ser fieles, a pedir por las cosas correctas y a ser mejores hijos tuyos que demos fruto. Damos gracias por tu obra en nuestros corazones. Gracias porque eres paciente con nuestros fallos y que nos ayudas a crecer y a mejorar. Y pedimos que bendigas en todo. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.